Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a UCA TV, el canal de los oficiales castrenses argentinos. Soy Rubén Burgés y hoy vamos a tratar un tema que seguramente te va a interesar. Vamos a hablar un poco del Belgrano, del Belgrano militar y del Belgrano religioso, más que del Belgrano comerciante que se habla mucho tiempo. Pero esto lo vamos a estar conversando con Gerardo Adrián. En un ratito vamos a charlar esto y muchos otros temas que van a ir surgiendo fundamentalmente sobre nuestra enseña patria. No te lo pierdas. Pero antes, suscríbete al canal para que te lleguen cada uno de los videos que estamos haciendo, te llegue la información para que los puedas ver. Gerardo, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Como ya te he presentado varias veces, le recuerdo a la audiencia que Gerardo Adrián es su oficial principal retirado de ejército y que es magíster en ciencias sociales. Esto para que te conozcan un poco más, porque ya lo hemos hablado en otros videos, pero como el Sí, es público, como cierto. dice Mirta Rigueran, el público se renueva, entonces uno tiene Está que bien. presentar a los invitados siempre. Seguro. Es un gusto saludarte y contanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Mira, teniendo en cuenta que esta semana, 24 de septiembre, es el día de Nuestra Señora de la Merced y se cumple un nuevo aniversario del triunfo de la batalla de Tucumán, en donde las tropas patriotas al mando de Manuel Belgrano triunfaron sobre las tropas realistas al mando de Pío Tristán. Así que vamos a entrar de lleno porque no es mucho el tiempo que tenemos. Claro. Algunos desconocen que muy lamentablemente la historiografía argentina más conocida, la que circula o que ha circulado por los ámbitos académicos, o sea, escuelas primarias, escuelas secundarias sobre todo, también la universidad, muy lamentablemente se ha dejado de lado la religiosidad de nuestros próceres. Y en el caso de Manuel Belgrano, la religiosidad es algo que lo marcó desde el vientre materno. No es casualidad que la batalla más importante de la revolución independentista argentina se haya dado un 24 de septiembre. Ahora vamos a tratar de demostrar por qué eso no es casualidad, no fue un hecho fortuito que se dio porque se dio así nomás. Vamos a hablar un poco de la vida de este prócer. Y vamos a empezar por su nombre. El nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. ¿Qué significan estos nombres? Cuando se iba a la pila bautismal, la familia tenía mucho cuidado en la elección de los nombres. Y ya los padres, que eran muy religiosos, de esa época se destacaba por la religiosidad de la población, los padres tuvieron siempre presente al hacedor de todas las cosas, a un Dios creador y que está en todos lados. Y lo recordaban bajo una vieja advocación genovesa y española propia del primer milenio del cristianismo, que era Emanuel, el Dios con nosotros. De ahí el nombre Manuel. El nombre de José alude al esposo de la Santísima Virgen María en la tierra. El nombre de Joaquín alude al papá de la Santísima Virgen María, o sea, el abuelo de Jesús. Y del Sagrado Corazón de Jesús, obviamente, el hijo de la Virgen María. Entonces, en el nombre completo de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, gravitan todas las figuras masculinas que gravitaron durante la vida terrenal de la Santísima Virgen María. Una de las formas de llamar a María es porque tiene tres grandes gracias
que solamente ella las puede tener, que es hija de Dios Padre, es esposa de Dios Espíritu Santo y es madre de Dios Hijo. Y esto se ve reflejado en los nombres completos de Manuel Belgrano. Y el apellido Belgrano también significa, en genovés antiguo, tiene que ver con los campos de trigo, que en la simbología católica es sumamente importante el trigo y el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo cuando el sacerdote consagra durante la misa. Entonces, este aquí el nombre completo de este prócer. Más adelante, cuando Manuel Belgrano tiene que jurar en España para recibir su título de abogado, aparte de jurar lealtad a la corona española, él jura en ese mismo momento defender, proclamar y defender durante toda su vida lo que todavía no era un dogma, que era lo que fue más adelante el dogma de la Inmaculada Concepción. Este es un compromiso que públicamente toma Manuel Belgrano, y para cumplir este compromiso es que ingresa a la Orden de Caballería de Carlos III. Cuando él viene a Buenos Aires, el rey de España lo nombra secretario del Consulado de Buenos Aires. Su examen final para recibir el título de abogado fue un examen brillante. Como resultado, es nombrado secretario vitalicio del Consulado de Buenos Aires. El Consulado de Buenos Aires tenía las funciones de Tribunal de Comercio y también era el encargado de promover el desarrollo económico, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la industria y el desarrollo del comercio en lo que era recientemente creado Virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Y la patrona, quien ejercía el patronazgo del Consulado de Buenos Aires, era la Santísima Virgen María bajo su advocación de Inmaculada Concepción. Cada vez que se reunía el consulado, como Manuel Belgrano no había conseguido una imagen de bulto ni una pintura sobre la Inmaculada Concepción porque no la había, él manda a confeccionar una bandera color celeste y blanca. Entonces, en las sesiones del consulado, que eran todos los viernes por la mañana, la bandera celeste y blanca flameaba en la entrada del consulado, ¿sí? Recordando el patronazgo de la Inmaculada Concepción sobre esta institución. O sea que ya vemos claramente, vamos viendo claramente que los colores de la enseña patria no fueron tomadas así en forma intempestiva ni respondiendo a ninguna urgencia del momento. Y estamos hablando de 16 años antes de que el triunvirato autorizara el uso de nuestra enseña nacional. Después, otra cosa, él como secretario del consulado conocía pormenorizadamente, y hay escritos que así lo demuestran, de otros funcionarios, donde resaltan la responsabilidad de Manuel Belgrano como secretario. Era el que más conocía el terreno en el Virreinato del Río de la Plata. Estaba bien consustanciado con todas las posibilidades de desarrollo y de comercio que existían y que podían crearse en un futuro no muy lejano. O sea, que tampoco fue, como nos enseñaron en la escuela primaria, que por casualidad se le dio el grado de general. Nada que ver. Porque una de las particularidades de un general o de cualquier comandante militar es conocer pormenorizadamente el terreno donde tiene que actuar o donde se va a desplazar. Y el más apto para eso, en ese momento, era Manuel Belgrano. Además, en esos años previos a la Revolución de Mayo,
Permanentemente Manuel Belgrano tuvo como autodidacta una preparación militar, porque no es que se puso a leer a último momento reglamentos militares, no, él ya los conocía, porque durante esos 16 años que ejerció de secretario del consulado, se pasó leyendo, entre tantas otras cosas, cómo debían ser las Fuerzas Armadas. Y una de las inquietudes que tenía era en cuanto a la creación de una marina mercante. Y para tener una buena marina mercante, primero había que tener excelentes técnicos, excelentes profesionales, por eso abre la Escuela de Matemática y Astronomía. Y junto con eso abre la Escuela Nacional de Náutica, que todavía existe y que está ubicada en Retiro, en el barrio de Retiro. O sea que vamos viendo a través de su religiosidad que nada en él fue improvisación. Él no llegó a general por casualidad ni porque sea un improvisado. Ahora vamos a ver un poquito de dónde vienen los colores celestes y blancos. Ya España los tenía, eran identificatorios de la Inmaculada Concepción que los habían tomado los Borbones de España. Vamos un poquito al principio. En el siglo XV, en 1426, nace quien sería después Santa Beatriz de Silva. Esta mujer, hija de un importante personaje de la corona portuguesa, va como dama de compañía de la hija del rey de Portugal a casarse con uno de los reyes de España. Y la lleva como dama de compañía. Cuentan que esta joven Beatriz de Silva, muy bella, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Y cualquiera que la conocía no quería despegarse de ella. Entonces, los personajes, los hombres más famosos del reino y de la corte del rey, permanentemente pedían su mano y le proponían casamiento. Tanto es así que la reina Isabel sintió celos del rey, que se dio cuenta que el rey también quedó prendada de esta joven. La reina llega un momento que no aguanta los celos y en un arranque de pasión ordena encerrarla en un cofre y la encierra durante 3 días. En ese encierro, esta joven no cae en desesperación. Se le aparece la Virgen María y se le aparece vestida con los colores celeste y blanco, el vestido blanco y con un manto celeste. Y le pide la Virgen que funde una orden para honrar su Inmaculada Concepción. Y este es el origen de una de las órdenes que tenemos también en el país desde hace unos cuantos años, que es la Orden de las Concepcionistas o la Orden de la Inmaculada Concepción. Están en muchos países del mundo y en la República Argentina también. Tienen una casa justamente en Tucumán. Miren ustedes, qué casualidad, ¿no? Que estamos hablando que la vida de Manuel Belgrano, nada en la vida de él es casual. Pasan los años, esta joven decide retirarse de la vida pública e ingresa al monasterio de las monjas dominicas de clausura en la ciudad de Toledo, en España, y allá pasa 30 años. Y en su permanencia en esos 30 años en ese monasterio ya tenía una fama que superaba ampliamente cualquier tipo de comentario en su contra, y una de las personas que la había conocido era la hija de la reina que la había encerrado durante 3 días en el cofre. Y a través de esta hija, la reina, que todavía estaba viva, le pide perdón, ¿no? Ella, por supuesto, la perdona y se hace muy amiga, pero se hace muy amiga de la princesa, que sería la futura Isabel la Católica, la que se casa con Fernando el Rey Católico. Son reyes católicos. Isabel la Católica es la que va a financiar el viaje de Cristóbal Colón, que tampoco es casualidad esa relación entre Isabel la Católica y entre Cristóbal Colón.
Entonces, Isabel la Católica, siendo reina, es la que le da toda la ayuda económica a Santa Beatriz de Silva para que funde su orden. Sale del monasterio de las monjas dominicas, accede a uno de los palacios que le regala la reina Isabel y ahí funda su congregación, las Concepcionistas, y la que hace el trámite ante el Papa para conseguir la aprobación es justamente ella, Isabel la Católica. Hay un dato muy interesante, cuando el Papa envía la bula de aprobación y de bendición de esta nueva orden religiosa, el barco que la transportaba zozobra y se hunde en alta mar. Cuando llega la noticia, obviamente para Beatriz de Silva esto es un hecho sumamente triste y llora durante 3 días. En esos 3 días, ella observa que en su habitación, en un cofrecito que tenía, estaba medio entreabierto, lo abre y ahí estaba la bula de elección de su congregación. ¿Cómo llegó ahí? No se sabe. Todo el mundo lo atribuye a uno de los portentos milagrosos que Dios hace en la vida de las personas que ama. Y después de un pormenorizado estudio científico, como diríamos hoy, y que en esa época también se hacía, se comprueba fehacientemente que era la bula de elección firmada por el Papa Inocencio VIII. Así nace esta Orden de la Inmaculada Concepción, que durante los primeros 100 años es muy por demás destacada en lo que es la vida de los españoles. Y una nota de color, Beatriz de Silva es ayudada permanentemente por los monjes franciscanos, y uno de esos monjes, esos frailes franciscanos, es el padre Juan Pérez. Este padre Juan Pérez, ¿sí?, es el que le presenta a la reina Isabel a Cristóbal Colón. Así que fíjense cómo viene la mano. En 1585 se produce la batalla de Hempel en los Países Bajos, en donde las tropas españolas, ¿sí?, que van a recuperar el territorio que le querían quitar una facción, sí, de los habitantes de esa zona, del actual territorio de Holanda, y que se habían rebelado contra su rey, que era el rey de España, bueno, se manda un ejército. Este ejército queda en un momento aislado en una de las islas de los Países Bajos y es rodeado por más de 200 embarcaciones, protestantes que ya no respondían más, no querían pertenecer más a España ni querían tener un rey católico por rey, porque se habían hecho protestantes, empiezan a diezmar al ejército español. Y en la noche del 7 de diciembre de 1585 se produce una helada que superó los 20 grados bajo cero, cosa que es totalmente atípica en esa zona. Si bien las temperaturas llegan a grados bajo cero, pero no, es muy, muy raro que llegue a 20 grados bajo cero. ¿Qué sucedió? Los holandeses le intiman rendición al ejército español y el ejército español se niega a rendirse, prefieren morir, pero defendiendo su honra y el honor de España. Entonces se preparan toda la noche para ser atacados por los holandeses al día siguiente y se disponen a bien morir. Durante toda la noche se la pasan rezando y confesando y comulgando a aquellos que pueden. Uno de los soldados estaba cavando una trinchera y mientras cava encuentra una imagen de la Inmaculada Concepción en madera. Estaba hecha en madera. Entonces eso es una señal para el ejército español de la protección divina del cielo. A la mañana, el ejército español ve
que las aguas estaban totalmente congeladas y que podían caminar sobre ellas. Entonces se lanzan a pie y a caballo al ataque de la flota holandesa. Eran más de 200 buques, en donde los españoles prácticamente aniquilan a la flota española. Esto dio motivo para que el almirante holandés que estaba al mando dijese que parece que Dios es español. Y ese día se conoce como la historia europea como el día en que Dios se hizo español. A partir de ahí, la infantería española tiene por patrona a la Inmaculada Concepción. Y la infantería argentina también tiene por patrona a la Inmaculada Concepción. Si vemos las pinturas de José de San Martín cuando era cadete en el regimiento de Murcia, vemos que el uniforme de San Martín era celeste y blanco. Obviamente la infantería española adopta los colores de la Inmaculada Concepción. Pero no solamente este milagro, sino un montón de milagros que hacía la Inmaculada Concepción a todos los españoles. Hizo que el rey de España en un momento determinado convocara a Bartolomé Esteban Murillo en 1660 para que haga la primera pintura oficial de la Inmaculada Concepción, que son las Inmaculadas de Murillo. Son cinco pinturas de la Inmaculada, donde aparece en distintas posiciones, pero es la misma figura, con el vestido blanco y el manto celeste. Y es de ahí de donde después los Borbones van a tomar los colores que los identifican o que identifica la Casa Real Española, que hasta el día de la fecha siguen usando. Si vemos alguna foto de la actual familia Borbona o en los últimos siglos, vamos a ver cómo usan bandas que parecen la bandera argentina de la enseña patria. Para esa época, acá en el Río de la Plata, por ejemplo, en 1670, se produce el traslado de la imagen de la Virgen de Luján desde el lugar del Milagro hasta el actual lugar de la Basílica Nacional de Luján. En ese traslado, en 1670, recuerdo que 10 años antes Murillo pinta la Inmaculada Concepción, que es la versión oficial de los españoles. Ana Matos, que es la estanciera dueña de los campos de Luján, cuando traslada la imagen, antes de trasladarla, le hace un manto celeste y blanco y cubre a la imagen con el manto celeste y blanco, que es como la podemos ver en la actualidad. La Virgen de Luján con el manto celeste y blanco. ¿Por qué se hace? Eso obviamente porque esta señora, que seguramente estaba muy bien informada, como acá en el Río de la Plata las autoridades estaban bastante bien informadas, esta imagen y esta fama de Murillo ya había sentado sus reales en el Río de la Plata. ¿Sí? Por eso la Virgen de Luján tiene estos colores. Y en 1771, el rey de España, Carlos III, en agradecimiento a la intervención de la Inmaculada Concepción por el feliz nacimiento de don Carlos Clemente de Borbón, que era su primer nieto, él crea para dar un agradecimiento público a la intervención divina, la Orden Real de Carlos III y adopta los colores celeste y blanco, que son los colores de la Inmaculada Concepción de Murillo, que era tan querida y amada por los españoles. Así se van dando los hechos. Volvamos a nuestro territorio, acá en el Río de la Plata. Manuel Belgrano, dijimos que él pertenecía... Sí, Roberto. Gerardo, vamos a una pausa y luego seguimos escuchando ya Belgrano, hablando de Belgrano aquí en el país, en esta zona. Bueno. Vamos a una pausa.
Continuamos conversando con Gerardo Adrián y retomamos la vuelta de Belgrano a Buenos Aires. Gerardo, te seguimos escuchando. Muy bien, Rubén. Entonces ya vemos la larga historia que tienen los colores de nuestra enseña patria y el porqué y el alto compromiso de Manuel Belgrano con lo que es defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Fue declarado como dogma recién en 1854 por el Papa Pío IX. Estamos hablando de casi 60 años después. Pero toda su vida Manuel Belgrano estuvo muy, muy comprometido. Él era terciario de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, ya que su casa, él nació frente al convento de Santo Domingo, que está sobre la avenida Belgrano, por eso se llama Belgrano, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando cuenta el general José María Paz, que en un momento en que Manuel Belgrano, en las barrancas del Paraná, estaba reunido con su Estado Mayor, estaban hablando de distintos temas, ¿no? Él como general dándole las directivas a sus oficiales, y uno de ellos, que ya estaban enterados los oficiales que Belgrano había pensado en una bandera y que estaba esperando la autorización de Buenos Aires para enarbolarla por primera vez, uno de los oficiales le pregunta qué bandera, cómo iba a ser la bandera, qué colores iba a tener. Entonces Belgrano mete la mano en uno de sus bolsillos del pantalón, saca unas cintas celeste y blanca, en cuyo extremo tenía una imagen de Congregante Mariano, era la imagen de la Inmaculada Concepción, y dice: estos son los colores de la patria. Esas cintas de Congregante Mariano no eran otra cosa que las medidas de la Virgen de Luján. Estamos en 1810, obviamente no era fácil acceder a estampitas o a medallitas o a imágenes de distinto tipo. Entonces, las personas que visitaban el santuario de Luján se llevaban las medidas de la Virgen, que es la altura de la imagen, son 38 centímetros. Que mide de alto la imagen de la Virgen de Luján. Entonces era una cinta celeste y otra blanca de 38 centímetros, que estaban unidas por una imagen de la Inmaculada Concepción. Esto es lo que muestra Manuel Belgrano, contado por el general José María Paz, cuando dice cómo va a ser la bandera nacional, que son los colores. Entonces, nuestra enseña patria no es otra cosa que el vestido y el manto de la Santísima Virgen María. Esto, por más que todavía haya personas que se nieguen a aceptarlo, pero toda la historiografía, no solamente de la República Argentina, sino de la península ibérica, es contundente. Además, hay otra cuestión. Dije al principio que algo que se ha enseñado muy mal y que se sigue inclusive por las más altas autoridades de la nación, que repiten lo que escuchan por ahí sin analizarlo, dicen que por casualidad se hizo general. Y no es así. Estuvo muy bien elegido como general porque era la persona que mejor conocía todos los accidentes geográficos del entonces virreinato del Río de la Plata. Era tal el compromiso y tal la preocupación de Manuel Belgrano de exigir las memorias y balances a todas las gobernaciones del virreinato y las estudiaba, y además hay una parte que todavía no se conoce de Manuel Belgrano, su brillante accionar como secretario del consulado. Si vamos al caso, salvando las distancias, si hoy lo tuviésemos a Manuel Belgrano como ministro de Economía, yo creo que saldríamos adelante en pocos años. Él la religiosidad no la perdió nunca. Recordemos que él logra el patronazgo de la Inmaculada Concepción sobre el Consulado de Buenos Aires, y su compromiso con el rezo y la difusión del rosario la cumplió siempre, desde niño, a través de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, los dominicos. Cuando se produce la Revolución de Mayo,
los primeros cuerpos de ejército al mando de otros comandantes como Juan José Castelli, hicieron desastres en el interior del país. Desastres. La Revolución de Mayo estaba muy mal vista y nadie quería saber nada con la Revolución de Mayo, porque donde llegaban las tropas de Castelli, violaban a las mujeres, robaban, hacían todo tipo de desastre. Tanto es así que en un momento dado la Revolución de Mayo estuvo a punto de perderse por la mala fama que tenía. Entonces, la única figura que pudo revertir esa situación militarmente hablando era Manuel Belgrano. Por eso se le da el grado de general y se le da el mando de tropa, porque a través del conocimiento del terreno como secretario del consulado y su alto compromiso con lo que es el mensaje cristiano, lo que es el Evangelio, lo que es el rezo del Rosario y la difusión del Santo Rosario, primero tenía que catequizar y convertir en soldados a paisanos, a gente que no habían pasado nunca por ningún tipo de instrucción, ¿sí? Y convertir un ejército en un ejército libertador. Y eso solamente lo logró Manuel Belgrano, no hubo otro que lo hubiese logrado. Si no hubiera sido por la religiosidad de Belgrano, la Revolución de Mayo se hubiera perdido inmediatamente. Es otro de los aspectos que no se conocen y que no se dan a conocer sobre Manuel Belgrano. Pero bueno, hay muchos avatares y llegamos a los pormenores del 24 de septiembre de 1812, donde Belgrano produce el éxodo jujeño, sale con toda la población desde Jujuy. La orden que le da el triunvirato es llegar con el resto del ejército a Buenos Aires. Pero llegado a Tucumán, suceden dos cosas. Primero, que los tucumanos le piden que no los abandone, que ellos le van a dar todo lo que necesite. De todo lo que necesite, le dan el doble. Y Belgrano se da cuenta que no podía seguir avanzando con un ejército cansado, desarmado, agobiado y sin pertrechos. Y sabía que en el camino las hostilidades del ejército realista lo iban a ir eliminando. O sea que a Buenos Aires no hubiese llegado nada. Pero él sabía que técnicamente y fácticamente no tenía posibilidades materiales de enfrentar a semejante ejército, que en ese momento era de lo mejor porque eran tropas de élite, no eran ningunos improvisados. El comandante Pío Tristán era un excelente comandante militar, muy probado, muy reconocido, ¿sí? Más o menos Belgrano contaba con 1.500 o 1.600 hombres y Pío Tristán traía 3.600, con artillería y todo lo demás. Entonces, lo que pide Manuel Belgrano al pueblo de Tucumán, ¿sí?, es inmediatamente que se empiece a rezar el rosario, ¿sí?, un rosario permanente, las 24 horas, porque la batalla se iba a ganar con rosarios, ¿sí?, con el rezo del Santo Rosario. Es lo que él siempre hacía, todos los días, independientemente de los resultados que tuviese, reunía toda la tropa y él a la cabeza rezaban el Santo Rosario. Y esto le valió las burlas de muchos de sus contemporáneos, pero esas burlas a él nunca le interesaron, nunca hicieron mella en su carácter ni en su espíritu. Tanto es así que San Martín, para formar el ejército de los Andes, le pide consejos a Manuel Belgrano, y los consejos que le da Manuel Belgrano no son consejos desde el punto de vista militar, sino que le da consejos desde el punto de vista religioso, y por eso San Martín hace rezar el rosario todos los días al ejército de los Andes, ¿sí?, y toma por patrona del ejército de los Andes a la Virgen de la Merced, de la cual los chilenos también eran muy, muy devotos. No es casualidad que semejante figura religiosa se encuentre
en plena batalla justo el día de la Virgen de la Merced. Esta advocación nace formalmente en 1218, cuando San Pedro Nolasco recibe el pedido de la Santísima Virgen María de que forme una orden religiosa para liberar los cautivos que eran esclavizados por los moros. ¿Sí? Entonces, esta orden nace a pedido de la Virgen para lograr la libertad de los cautivos. Cuando los españoles llegan a América del Sur, las primeras poblaciones eran atacadas también por los habitantes, por los indios de ese lugar. Y uno de los lugares donde habían sufrido estos ataques era lo que se conocía como el territorio de Tucumán, que no era solamente la actual provincia de Tucumán, abarcaba el actual territorio de Formosa, de Chaco, ¿no? Era mucho más grande. De ahí que los tucumanos eran muy devotos de Nuestra Señora de las Mercedes, que logra la libertad de los cautivos. Entonces, Manuel Belgrano, el día 23, ya sabe que la batalla es inminente y se va a dar al otro día, el día 24. Los movimientos de la batalla, los movimientos que se fueron dando, si uno tuviera que hacer un análisis y no encuentran una lógica humana. ¿Por qué? Porque un comandante, excelente comandante, como era Pío Tristán, con tropas de élite, como las que traía, van a ubicarse justo en la línea de tiro de los cañones patriotas. O sea que cayeron, se metieron en una trampa sin que nadie los llamaron y quedaron bien a tiro de los cañones del ejército patriota, y es ahí donde se produce el inicio de la batalla, que dura todo el día y parte de la noche. Durante ese día 23 y durante la mañana del 24 no se saben bien cuáles son los resultados, y por ambos lados se intiman rendición, de un lado y del otro. Pero yo quiero leerles acá unos testimonios, ¿no? Muy interesantes, que fueron tomados por algunos de los que estuvieron presentes en la batalla. Por ejemplo, menciona una de las fuentes cierta aparición sobrenatural que aquí se transcribe a manera de ilustración. La refiere doña Felipa Zabaleta de Corbalán, contemporánea de la batalla, en sus recuerdos familiares, y cuenta lo siguiente. Los mismos prisioneros enemigos, los españoles, decían que a la hora de la acción en la línea del ejército tucumano vieron una señora vestida de blanco y que les batía el manto sobre los militares, y que por eso las balas no les hacían nada. Como fue que solo dos faltaron, que fueron Miguel Rivadeneira y Tomás Valor. Por esto se cree que esta señora fue Nuestra Señora de Mercedes. Voy a repetir, este es el relato de una de las contemporáneas y una de las que presenció la batalla y estuvo al cuidado de los prisioneros españoles. Si bien esto puede ser un testimonio historiográfico no creíble, pues si yo no lo creo y está en su justo derecho, lo más curioso es que el tal dato, de oídas tan solo y poco creíble en sí, viene corroborado por otro, ya de testigo de vista, en la memoria del general don Juan Pardo de Cela, hecha de público dominio en 1964 por el Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Pedro de Cela, oficial entonces y guerrero en las acciones así de Huaki como de Tucumán y Salta, expuso con llaneza lo que vio personalmente cuando se disponía al ataque de las tropas de Tristán. Formó el ejército en línea de batalla con un horizonte despejado y limpio de nubes. En esto, una pequeña nube se descubre en el cielo en figura piramidal, sostenida por una base que parecía sostener una efigie de la imagen de Nuestra Señora. Era día en que se celebraba la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, y cada soldado creyó ver en la indicada nube la redentora de sus fatigas y privaciones, cuya ilusión,
aumentándose progresivamente, daba más fortaleza a nuestra pequeña línea, que ya enfrentada con la del enemigo, que no había podido aún organizar la suya, empezó a sentir por el fuego de nuestras piezas de artillería el estrago que ellas causan. Cuando termina la batalla, en el primer parte que hace Manuel Belgrano al gobierno de Buenos Aires, aclara que todo el mérito se lo debe a la intervención del cielo en la persona de Nuestra Señora de las Mercedes, por ser el día de ella. En los partes sucesivos y en las cartas que dirige a sus hermanos, a su albacea en Buenos Aires, dice lo mismo y tal vez en más detalle, donde él refiere que si hubiera sido por él no hay ningún mérito. Todo el mérito del triunfo de la batalla de Salta es por la intervención directa de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes. Entonces, este es uno de los aspectos, el principal aspecto que ha sido ocultado por la historiografía argentina. Todo lo que estamos diciendo está todo documentado. No es casualidad que a nuestra historia nacional se le haya quitado todo el aspecto religioso. Al quitarle todo eso, cambia absolutamente y la historia se convierte, como dicen los chicos, en algo aburrido, en algo ¿y esto para qué sirve? Y para terminar, como colofón de todo esto, quiero comentarles algo que se podrá creer o no creer, pero hay una realidad. En la década del 80, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, una señora, Ana Matos, es una persona que cursó el tercer grado de la escuela primaria, nada más, pero que viene teniendo, digamos, revelaciones con la Santísima Virgen María. Hay exegetas, no solamente católicos, sino creyentes y no creyentes del mundo entero, es decir, me estoy refiriendo a nivel científico, que han estudiado el caso y han llegado a la conclusión de que los dichos de esta señora son auténticos. ¿Por qué? Porque esta señora, cada vez que refería uno de los mensajes de la Virgen, siempre los relacionaba con un pasaje del Antiguo Testamento. Y la relación del pasaje del Antiguo Testamento con el mensaje de la Virgen es totalmente pertinente. Esto en la teología más elevada es algo bastante difícil de lograr, ¿sí? Estamos hablando de personas de formación científica la más elevada, la mejor, que no solamente son católicos, hay creyentes y no creyentes que se dedican a esto, y que no se puede, no es fácil, durante 2 años seguidos, por ejemplo, lograr este tipo de relación. Tomar un aspecto de la realidad social mundial, nacional o local, y relacionarla con un pasaje del Antiguo Testamento. Tampoco una persona sola lo podría hacer. Para hacer esto se necesita verdaderos equipos de teólogos, de filósofos, de exégetas, de lingüistas. Entonces, digamos, desde el aspecto académico, es totalmente creíble, al margen de que se crea o no, al margen de la fe que cada uno tenga. Esta señora, en el mensaje número 633 del 5 de agosto del año 85, hace 35 años, cuenta que mientras ella veía a la Santísima Virgen María, detrás veía los colores de la bandera argentina. Voy a leer lo que ella misma relata, ¿no? La Virgen María del Rosario de San Nicolás le dice el siguiente mensaje: hijos, sabéis que os hablo, que estoy muy cerca de vosotros. Deseo que estéis vosotros cerca de mi corazón. Veo una bandera celeste y blanca. Es nuestra bandera. Y otra más grande, toda azul, es un azul claro. Le pregunto por qué veo esa bandera y me dice: es que yo protejo a tu país, protejo a Argentina. Este mensaje es para tu pueblo. La bandera grande tiene el color de su manto.
Este mensaje tiene 35 años. Con esto, más o menos, quería cerrar un poco la figura. Fíjense en que la religiosidad de nuestro prócer, de Manuel Belgrano, trasciende, ya va varios siglos más para adelante, y estamos ya en el siglo XXI, y todavía los pormenores, los que se ha vivido a través de este prócer, nosotros los argentinos seguimos teniendo experiencia, pero si pudiésemos hablar de otros aspectos de la historia nacional, veríamos que esto es muy recurrente. Entonces, vuelvo a insistir sobre lo mismo. No es por casualidad que se haya defenetrado la parte religiosa de la historiografía argentina. Esto no es que se dio porque sí. ¿Qué tiene que ver todo esto? Vemos un poco al aspecto sociológico y al aspecto político de nuestra realidad nacional. ¿Por qué? Tenemos que reflotar la importancia de los colores de nuestra enseña patria. Podemos decir que una nación tiene una identidad y toda identidad tiene un subsuelo. Toda identidad es una cultura. Ese subsuelo es una religión. Y en la religión están los dogmas. La Constitución Nacional establece que Argentina es un país católico. Está indicando cuál es su cultura, cuál es la identidad de esta nación, cuáles son los valores y principios, que son mucho más flexibles que los dogmas que están en la religión. Y estos valores y principios se trasladan a la vida cívica y a la vida política como ética. Para ello, la Constitución Nacional organiza jurídicamente al Estado, a las instituciones y luego a los cuerpos de los códigos que permiten establecer con las leyes el régimen donde vivimos. Este es el lógico encadenamiento: identidad, cultura, religión, dogma. Cuando se quiebra este encadenamiento de base religiosa, de identidad y de cultura y de ética, en la política tenemos corrupción generalizada, desconfianza y falta de credibilidad, es decir, falta de crédito, ausencia de economía. Creemos que los problemas de Argentina son económicos o son financieros, y eso es un error. Acá el problema es de base cultural, de identidad, de ética. Cuando se ha quitado la religión, entonces todo se desmorona por la sencilla razón que antropológicamente cualquier ser humano es religioso. No existe el ser humano que no sea religioso. La palabra religión, antropológicamente hablando, significa estar religado a algo. Ese algo puede ser, como los católicos, creemos en un Dios, ¿sí?, determinado, otro puede tener otra creencia, pero hay algunos que se dicen ateos que en realidad no son ateos, porque están religados a otro tipo de poder al cual se le atribuyen poderes sobrenaturales que no los tienen, y que son el poder, el dinero, el hedonismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay forma de quitar la identidad religiosa a una nación, ni mucho menos a una persona. ¿Qué sucede? Que mediante el conocimiento e el uso de la recta razón se pueden encauzar de la mejor manera posible todas las potencialidades de los seres humanos para lograr una mejor calidad de vida a nivel nacional. Palabras más, palabras menos, esto fue la preocupación durante toda su vida de nuestro prócer, de Manuel Belgrano, y que intentó dejarlo plasmado en los colores de nuestra enseña patria, porque más allá de la creencia religiosa, de la concepción religiosa, lo que plasma nuestra Constitución Nacional son que esta nación, que este país se va a regir por estos valores cristianos, ¿sí?, que integran a todos los seres humanos y no por otros. Bueno, esperamos Rubén, haber cumplido con nuestro propósito de reivindicar no tanto la figura de Manuel Belgrano, sino que nuestra enseña patria es sagrada. Tenemos que revalorizarla, es un símbolo sagrado y lo tenemos que tratar como tal.
y tenemos que hacer escuela. Y obviamente estamos viendo que hay situaciones en donde la enseña patria no es tratada como debería ser tratada. Y eso significa la ruina para todos los argentinos. Bien, interesante reflexión, interesante toda la exposición que has hecho hoy, Gerardo. Y sí, me parece que es de suma importancia para finalizar, es que en estos días que por ahí se pisotea de alguna manera la bandera, en algunas ciudades o provincias se la intenta cambiar por otras, es bueno tener en cuenta estas cosas y bueno, ¿por qué se llevó a esta bandera, no? A nuestra bandera nacional y por qué la tenemos que amar. Todos tenemos, como decís vos, un pedacito de religión en el corazón, sea católico, sea judío, sea mormón, que tengamos en cuenta esto, que tenemos que defender la patria y también la bandera. Y cuando defendemos la patria y la bandera nos estamos defendiendo nosotros y a nuestras familias, ¿no? Que es lo más importante. Sí, totalmente, Rob. ¿Querés decir algo más para cerrar? Y si no, los dejamos hasta la semana que viene. No, Rubén, te agradezco nuevamente, te agradezco con tu esfuerzo y bueno, sigamos invitando a los suboficiales que se sumen a USCA y como vos decís, que nos sigan, que sigan nuestro canal. Así es. Antes de terminar de ver el video, suscríbete a nuestro canal y nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo video.